pendant que todo el mundo veía la crisis del Real Madrid como una simple temporada fracasada. En las sombras, Florentino Pérez ya estaba preparando algo impensable, algo que nadie imaginaba volver a ver algún día. El regreso de José Mourinho, sí, 13 años después de su salida entre caos, tensiones, guerras internas y los clásicos más explosivos de la historia. The Special One estaría a punto de recuperar el control del club más grande del mundo. Y lo que se está preparando en Madrid podría cambiar totalmente el futuro del Real Madrid. Porque esta vez, Mourinho no vuelve para construir, vuelve para salvar un imperio que se está derrumbando. El Bernabéu atraviesa uno de los periodos más extraños de su historia reciente. Una temporada en blanco, sin liga, sin Champions League, sin una identidad clara. Y sobre todo, con la sensación de que algo se rompió dentro del vestuario madridista. Para muchos aficionados, esta temporada no fue solo una decepción, fue una humillación, porque en el Real Madrid, perder puede pasar, pero perder sin alma, eso es imperdonable. Desde hace varias semanas, las críticas explotan en España. Los medios madrileños hablan de un vestuario frío, de un grupo sin un líder natural, de un equipo incapaz de reaccionar en los grandes momentos, y sobre todo, de un club que parece haber perdido esa mentalidad guerrera que fue su fuerza durante décadas. El problema es que incluso las estrellas del proyecto ya empiezan a ser señaladas. Kylian Mbappé, que llegó como el futuro rey del Bernabéu, ha vivido semanas extremadamente complicadas. Con cada mal partido, los silbidos se hicieron más fuertes. Con cada eliminación, la presión se volvió más pesada. Y detrás de las apariencias, algunas tensiones internas habrían empezado a preocupar seriamente a la directiva madridista. Porque en el Real Madrid, cuando desaparecen los resultados, el caos nunca está demasiado lejos. Y es precisamente en este contexto donde el nombre de José Mourinho empezó a volver a sonar. Primero discretamente, como un rumor imposible. Luego, poco a poco, como una verdadera opción, hasta convertirse hoy en una posibilidad extremadamente seria. Según varias fuentes cercanas al club, Florentino Pérez habría retomado el contacto con Mourinho hace varias semanas. Conversaciones discretas, intercambios constantes, y sobre todo, una idea que habría empezado a obsesionar a parte de la directiva madridista. Traer de vuelta a un hombre capaz de devolverle al Real Madrid su brutalidad mental. Porque Mourinho nunca fue un entrenador normal en el Real. Su primera etapa dejó cicatrices enormes. Pero también algo aún más poderoso. Una huella emocional. Cuando llega en 2010, el Real Madrid estaba traumatizado. El FC Barcelona de Pep Guardiola dominaba absolutamente todo. Cada clásico parecía una humillación. El Camp Nou parecía inaccesible. Y Madrid parecía condenado a vivir a la sombra del mejor Barça de la historia. Entonces aparece Mourinho, y de inmediato, todo cambia. El ambiente se vuelve eléctrico. Cada rueda de prensa se convierte en una batalla. Cada partido se transforma en una guerra psicológica. El Real Madrid recupera un odio deportivo, una agresividad, una obsesión por ganar. Con Mourinho, los jugadores entraban al campo como soldados. Cristiano Ronaldo alcanza un nivel monstruoso. Sergio Ramos se vuelve aún más feroz. Pepe juega con una rabia incontrolable. Xabi Alonso dirige el mediocampo como un general. Y detrás de ellos, Mourinho transforma el club en una fortaleza sitiada. El mundo entero odiaba a ese Real Madrid, pero los aficionados madridistas adoraban esa mentalidad, porque por fin volvían a ver a un Real capaz de mirar al Barça a los ojos, y sobre todo, capaz de derrotarlo. La Liga 2011 a 2012 sigue siendo todavía hoy una de las más impresionantes de la historia del fútbol español. 100 puntos, 121 goles, un equipo monstruoso, ultra vertical, ultra agresivo, ultra eficaz. El Real Madrid de Mourinho destruye casi todo a su paso, y sobre todo, pone fin al dominio total del Barça de Guardiola. Para muchos aficionados madridistas, fue ahí donde Mourinho se convirtió en algo más que un entrenador. Se convirtió en un símbolo, el símbolo de la resistencia. El hombre que no le tenía miedo a nadie. Pero detrás de esa intensidad permanente, las tensiones también empezaron a explotar. Porque Mourinho vive todo al extremo. Crea una presión constante, una guerra diaria, y poco a poco, el vestuario empieza a romperse. Aparecen los bandos. Algunas relaciones se vuelven glaciales. Las tensiones con varios jugadores españoles se vuelven explosivas. Y hasta Florentino Pérez empieza a entender que el volcán está cerca de entrar en erupción. Entonces llega ese final de ciclo caótico. Las polémicas, las derrotas europeas, las conferencias tensas, las críticas de los medios, y finalmente, el divorcio. En 2013, Mourinho deja Madrid. Y durante mucho tiempo, todos pensaron que la historia había terminado para siempre. Pero en el Real Madrid, algunas historias nunca mueren realmente. 13 años después, el contexto es totalmente diferente. El Barça ha cambiado, el fútbol ha cambiado, el vestuario ha cambiado. Pero hay algo que sigue siendo igual. Cuando Madrid duda, siempre busca hombres capaces de sobrevivir al caos. Y hoy, Mourinho representa exactamente eso. Porque el club está preocupado, muy preocupado. La temporada que acaba de terminar dejó muchísimas heridas. Las eliminaciones dolieron, las tensiones internas también. Y sobre todo, varios dirigentes habrían quedado impactados por la actitud de ciertos jugadores en los momentos más difíciles de la temporada.
Según varios periodistas españoles, Florentino Pérez estaría buscando ahora un entrenador capaz de reinstalar inmediatamente una disciplina de hierro, alguien capaz de poner orden en el vestuario, alguien capaz de recrear un miedo positivo. Y sinceramente, pocos entrenadores representan eso mejor que Mourinho, porque Mourinho no es solamente un entrenador, es una personalidad que cambia completamente la atmósfera de un club. Cuando llega a algún lugar, todo se vuelve más intenso. Los entrenamientos, las conferencias, las rivalidades, la presión. Y eso es exactamente lo que el Real parece estar buscando hoy. Un electroshock, un hombre capaz de despertar a un grupo que se ha vuelto demasiado cómodo. Pero este posible regreso también plantea muchísimas preguntas, porque el fútbol ha cambiado. Muchísimo. El Mourinho de los años 2010 dominaba gracias a un enfoque físico, mental y táctico extremadamente agresivo. Pero el fútbol moderno es diferente. Más rápido, más técnico, más exigente tácticamente. Entonces algunos observadores se preguntan, ¿Mourinho sigue siendo capaz de triunfar al más alto nivel? Y esa pregunta divide completamente a España. Por un lado, los aficionados nostálgicos ya sueñan. Imaginan el regreso de los clásicos explosivos, el regreso de esa tensión permanente, el regreso de un Real Madrid que juega con fuego en los ojos. Pero por otro lado, algunos medios son mucho más escépticos. Piensan que este regreso podría ser un enorme riesgo, una apuesta emocional, una decisión dictada por la nostalgia, porque Mourinho sigue siendo una personalidad extremadamente polémica, fascina tanto como divide. Y aún así, pese a todas las críticas, una cosa sigue siendo cierta: en los momentos de crisis, muy pocos entrenadores saben manejar mejor la presión que él, y Florentino Pérez lo sabe perfectamente, porque hoy, la presión alrededor del Real Madrid es enorme. El club necesita reaccionar urgentemente. Los aficionados exigen cambios. Los medios ya hablan de una revolución. Y varios jugadores incluso podrían abandonar el club este verano. La reconstrucción promete ser gigantesca. Pero Mourinho ya habría empezado a pensar en su futura plantilla. Y un nombre aparece con insistencia: Rodri. El mediocampista español sería considerado una prioridad absoluta para reconstruir el centro del campo madridista, porque Mourinho quiere un equipo sólido, mentalmente dominante, capaz de controlar los grandes partidos, y sobre todo, capaz de sufrir, porque para Mourinho, los grandes equipos no se construyen solamente con talento, se construyen con guerreros, y eso es precisamente lo que le faltaría hoy al Real Madrid según varios observadores cercanos al club. Un alma, una rabia, una identidad clara. Lo más increíble de esta historia es que algunos exjugadores del Real también empiezan a apoyar públicamente esta idea. Varias figuras madridistas consideran que Mourinho es quizá uno de los únicos hombres capaces de devolver inmediatamente al club esa tensión competitiva, porque ya conoce la casa, conoce la presión, conoce las guerras internas, y sobre todo, conoce a Florentino Pérez. Pero atención, porque detrás de este posible regreso también se esconde un enorme peligro. Mourinho nunca vuelve para ser una figura decorativa. Cuando toma un proyecto, quiere el control total, quiere imponer sus reglas, su intensidad, su mentalidad, y eso podría provocar terremotos gigantescos dentro del vestuario actual, porque algunos jugadores podrían vivir muy mal esta nueva autoridad. Los hábitos van a cambiar. Los privilegios también, y varias estrellas podrían quedar rápidamente bajo presión. En el Real Madrid, nadie es intocable con Mourinho, nadie, y eso es justamente lo que emociona tanto a los aficionados madridistas hoy. Esa idea de volver a ver a un Real Madrid peligroso, un Real Madrid que da miedo, un Real Madrid que recupera esa obsesión enfermiza por ganar. Pero cuanto más pasan los días, más crece una sensación extraña alrededor de esta historia, como si el fútbol estuviera preparando un guión perfecto. El regreso del especial One a un Bernabéu en crisis, el regreso de un hombre que dejó Madrid en el caos, el regreso de un entrenador que muchos creían acabado al más alto nivel, y de repente, las informaciones empiezan a ser cada vez más precisas, las conversaciones estarían avanzadas, el contrato casi listo, 2 temporadas, un enorme proyecto deportivo, y sobre todo, una oficialización que podría llegar justo después de la última jornada de liga. En ese momento, toda España empieza a entender que quizá ya no es un rumor, sino una realidad, y ahí es cuando la tensión explota completamente, porque dentro del club, algunas personas tendrían miedo de las consecuencias de este regreso, miedo de volver a vivir conflictos, miedo de las tensiones permanentes, miedo de un vestuario que podría implosionar bajo la presión, porque Mourinho nunca deja un club emocionalmente intacto, nunca. Con él, todo se vuelve extremo, o construye una máquina de guerra, o todo termina en el caos, y eso es precisamente lo que hace esta historia tan fascinante. El Real Madrid parece dispuesto a lanzarse voluntariamente otra vez al fuego, como si el club prefiriera el peligro antes que la tranquilidad sin gloria, y quizá toda esta historia resume perfectamente el ADN del Real Madrid, porque Madrid nunca ha amado las soluciones tranquilas. El club siempre se sintió atraído por personajes capaces de transformar el fútbol en un drama permanente, y Mourinho representa eso mejor que nadie.
Hoy, una pregunta obsesiona ya a los aficionados. ¿Qué pasará realmente si José Mourinho vuelve al Real Madrid? ¿Será el comienzo de un renacimiento histórico? ¿O el regreso de un caos aún más grande? Una cosa es segura, si Mourinho vuelve a pisar el Bernabéu, nada volverá a ser normal en Madrid, porque algunas historias nunca desaparecen realmente, simplemente esperan el momento perfecto para comenzar otra vez. Y quizá 13 años después, la guerra está a punto de volver al Real Madrid.